vamos a empezar con la primera, que es la de programación. Diríamos que es la más robusta ahorita, ¿no? Una cosa que hay que tener en cuenta, la programación, ¿qué me permite? Identificar proyectos. Luego, ¿qué me permite? Ayudar a ver qué es lo que voy a formular y evaluar. Luego, ¿qué me permite? Ver la ejecución. Y luego, ¿qué me permite? Hacer la evaluación. O sea, miren, la programación es para mí, ahorita es la fase más importante. Porque de acuerdo a lo que se ponga en el plan multianual de inversiones, tú identificas cartera de proyectos. Luego, formulas y evalúas proyectos. Luego, ejecutas. No puedes ejecutar lo que no está ahí. Y segundo, va a llegar alguien a chequearte la ejecución. ¿Cómo? Mirando si estás cumpliendo con el plan. ¿En qué? En los indicadores de producto y de resultado. ¿Y esos indicadores dónde van? En la programación. Y luego, va a haber un sistema de seguimiento y evaluación. Va a haber un sistema de incentivos. O sea, va a haber evaluación de tu inversión. Entonces, todo eso, ¿dónde va a estar? ¿Dónde van a estar los insumos para hacer eso? En la programación multianual. Entonces, la primera llamada de atención es que la programación multianual se está volviendo la fase más importante. Entonces, la otra cosa, aquello que no esté en la programación multianual no se hace. Así de fácil. Hay una excepción nada más que dice la ley. Dice, para aquellos proyectos que no se hayan puesto en la programación, pero que sean importantes, porque a veces hay algunos proyectos que son importantes y que no entraron en las brechas, no entraron en el análisis de la priorización, pero se tienen que hacer. Dice, se puede hacer, pero tienes que sacar un decreto supremo firmado por el ministro del sector correspondiente. Ya, pues sacar un decreto supremo es que tienes que hacer tu trámite ante el ministerio y convencerlo al ministro que te firme un decreto supremo. O sea que es más tranca que meterlo en la programación multianual. ¿Está bien? Y la otra excepción es procedimental. Dice la norma, mira, si te has olvidado de un proyecto, no lo pusiste y te diste cuenta, vas a tener que pedir su incorporación. Pero la incorporación va a tener que seguir el mismo procedimiento que se ha hecho para hacer el plan. Es decir, enfocado en brechas, bajo una lógica de priorización, con una lógica de asignación de recursos. Pero ¿qué pasa con un proyecto que te olvidaste de colocar? Vas a tener que decir otra cosa, si tiene cobertura presupuestal. Porque no te lo van a dejar meter sin cobertura presupuestal, salvo que saques un proyecto que ya esté programado. Entonces, si ustedes tienen un proyecto que se olvidaron, ¿qué tienen que hacer? Seguir toda la procesión que se ha hecho para meter un proyecto. 2, que tenga recursos. 3, si no tiene recursos, vas a tener que pensar cuál vas a sacar. ¿Cuál es el...? Iba a decir una mala palabra. ¿Cuál es el problema? ¿El problema cuál es? Que cuando tú saques tu plan multianual de inversiones y lo publiques en tu página web, toda la gente va a saber qué proyecto programaste. Y la gente tiene, los proyectos que tienen, beneficiarios. Y si tú lo desprogramas, va a quedar registrado que lo sacaste. Y le vas a tener que explicar a la gente por qué lo sacaste. ¿Por qué su intervención era menos priorizada que esta? Entonces, si te ayuda la situación a explicar, yo supongo que, por ejemplo, ahorita en el norte con el niño costero, es fácil sacar un proyecto. Decirle, no, mira, nos equivocamos, este es más prioritario. ¿O quieres que la gente de nuevo se inunde? Ah, bueno, así es por eso ya. Pero luego le vas a tener que explicar por qué sacaste el de él y no sacaste el del otro. Entonces, por eso es importante la priorización. ¿Está bien? Esos son los casos que se pueden dar. ¿Qué dice sobre la programación la ley? La ley dice que en la programación tienes que definir los indicadores de brechas, ¿no? En función a qué? A el diagnóstico de brechas. ¿Quién hace el diagnóstico general? Las oficinas de programación multianual de inversiones de los sectores.
Y luego ese diagnóstico lo tienen que territorializar. ¿A qué nivel lo van a territorializar? A nivel departamental. Ahora, hay una buena noticia este año, porque ya se han hecho planes multianuales, pero más o menos, ¿no? Son bien endebles, digo, porque recién se han hecho con rapidez. Salió la norma y lo primero que les pidieron es hacer el plan, y se ha cumplido, pero yo creo que con muy rápido, corto plazo, con poca información. La buena noticia es que este año hay el censo nacional, ¿no? Ese censo va a generar un montón de información primaria con la que yo creo que se va a mejorar cómo hacer las características de lo que necesita la sociedad en términos de calidad de vida, para orientar lo que se necesita para algunos servicios y para algunas intervenciones de infraestructura, ¿no? Entonces eso va a ser importante porque le va a dar un matiz diferente a la programación multianual que se haga para el próximo año. El censo ya saben cuándo es, ¿no? ¿Sí saben? Es el 22 de octubre. Así que no salgan de su casa ese día. Sí. Se hace un diagnóstico, ¿no? Se hace un diagnóstico donde se deben establecer, dice, objetivos a reducir sobre esas brechas. Y ese diagnóstico que va a hacer el sector lo va a hacer por áreas geográficas, y eso debe comunicarlo a todos los gobiernos regionales y gobiernos locales. Entonces, ¿qué va a pasar de ahora en adelante? El sector le va a comunicar a cada gobierno regional y a cada gobierno local su brecha sectorial. ¿Y qué va a tener que hacer el gobierno regional y local? Luego recogerla y verificarla en su territorio para ver si hay contraste y poder hacer a partir de eso la intervención. Y luego se tiene que hacer la programación. La programación, ¿qué tiene que cuidar? Responder a las brechas, estándares de calidad y niveles de servicio. ¿A qué se refiere eso? Que tengo que pensar en el servicio. Lo segundo que tengo que tener en cuenta entonces en la programación es cómo voy a mejorar el servicio. ¿Cómo se mejora el servicio? De dos formas: en cobertura, es decir, que llega más gente, y dos, en calidad. ¿Cómo se mejora en calidad? Con atributos, dándole más atributos para que la gente reciba un mejor servicio. Y la programación, ahí es donde dice la norma que debe ser por un mínimo de 3 años, ¿no? ¿Qué se establece en esa programación? La cartera de inversiones, que se elabora una cartera por cada sector, gobierno regional y gobierno local. Esa cartera debe estar priorizada, dice, en función a los objetivos que se tengan. ¿Cuáles son los objetivos que se deben tener? Se deben tener los objetivos nacionales, sectoriales, de los planes de desarrollo concertado, ¿no? Y luego la cartera de inversiones debe indicar también las siguientes cosas. O sea, cada cosa yo voy a poner como un listado de proyectos en el programa multianual de inversiones, pero para cada proyecto voy a tener que tener la siguiente información. Uno, fuente de financiamiento. ¿Qué es fuente de financiamiento? ¿Con qué recursos lo voy a financiar? ¿Cuál es una fuente de financiamiento presupuestalmente? Recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, recursos determinados, que es canon, sobre canon, regalías, renta de aduanas, donaciones y transferencia, cuando otra entidad te dona o cuando otra entidad te da una transferencia. Las que hace por lo general son las del gobierno nacional. En infraestructura, por lo general son salud, educación, vivienda, construcción y saneamiento, y agricultura. Esas son las que más recursos transfieren para proyectos de inversión. Y luego está la modalidad de ejecución, es decir, cómo lo vas a ejecutar, ¿no? Por administración directa o por contrata, y todas las formas de contrata que puedan existir. Monto referencial, cuánto va a costar ese proyecto referencial. Entonces ahí, para los montos referenciales, yo creo que va a haber dos casos. Caso número uno, tendrías que ver en tu zona de intervención cuánto cuesta por lo general hacer un proyecto, tener ese rato. El problema va a ser para los proyectos que nunca has hecho en tu zona de intervención. ¿Qué tienes que hacer? Buscar en qué zonas del país lo han hecho y buscar en las fichas del proyecto cuántos montos referenciales han puesto para un determinado dimensionamiento de ese proyecto, para que tú lo extrapoles a tu dimensionamiento y con eso puedas tener un monto referencial. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el problema a nivel de programación? Que tú todavía no tienes el proyecto, tienes
una idea, una configuración inicial del proyecto, pero no tienes el detalle, no tienes el costo. El costo lo vas a tener cuando lo formules, y el costo más preciso lo vas a tener cuando tengas un expediente técnico. Entonces en la programación es un monto bien referencial el que vas a tener, ¿no? Y luego, ¿quién aprueba la programación multianual? Es decir, el plan multianual, el órgano resolutivo, ¿no? De cada sector, de cada gobierno regional y cada gobierno local. Y tiene un plazo, que es el 30 de marzo de cada año, tiene que presentar su plan multianual de inversiones al MEF. Entonces, todos los años hasta el 30. Entonces, eso es importante, porque procedimentalmente tengo que irme hacia atrás del 30 de marzo para hacer mi programación multianual. Entonces, cuando me preguntan en los cursos ahora la gente, me dice, ¿y el próximo plan multianual de inversiones, cuándo lo debería empezar? Lo deberías empezar ya a fines de este año, para que llegues bien hasta marzo y para que cumpla ciertos plazos que tiene la directiva de programación, que lo vamos a ver de acá, ¿no? Y otra cosa importante es que luego que cada gobierno regional y gobierno local elaboran sus planes multianuales de inversiones, tienen que comunicarle a todos los sectores. ¿Cómo se hace eso? Un gobierno local dice, yo voy a tener 20 proyectos, 5 de agricultura, 5 de transportes, 4 de no sé qué. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Los 5 de agricultura los tiene que informar al Ministerio de Agricultura. Los 4 de transporte los tiene que informar al Ministerio de Transporte. O sea, cada bloque tiene que informarlo a cada parte. ¿Para qué sirve eso? Para que el sector haga su propio plan multianual de inversiones, ¿no? Y tenga claro. ¿Por qué sirve eso? Para que el sector no esté haciendo lo mismo que tú estás haciendo, porque ese es otro problema que hay bastante, ¿no? Que se duplican los proyectos o se intersectan los proyectos en los beneficiarios o en las condiciones que tiene la inversión. Y luego lo otro que es importante es que luego el MEF va a ser un plan multianual de inversión de todo el Estado. Y a la hora que haga eso, se lo va a pasar a la dirección de presupuesto. Y la dirección de presupuesto va a chequear si efectivamente hay recursos para hacer eso. ¿Por qué? Porque una cosa que ha estado pasando con el SNIP es que se hacían un montón de proyectos cuando no había la cantidad de recursos. Entonces, ¿qué pasaba? Terminabas gastando plata en hacer perfiles que no se iban nunca a ejecutar. Entonces, esa plata, en realidad, que se ha gastado haciendo perfiles, la deberías pasar más bien para hacer los expedientes técnicos de lo que sí se va a hacer. Se hacían un montón de expedientes técnicos que nunca se hacían. Esa plata que se usa en expedientes técnicos puede servir para hacer más bien parte de las obras o parte de la ejecución de los proyectos que corresponden. Entonces, así se optimizan mejor los recursos. Y eso es importante, hacer ese cabildeo, ¿no? Entonces, ¿qué comprende la fase de programación ya según las características de la intervención? El diagnóstico de las brechas, la definición de objetivos, habla ahí de las metas de producto y de indicadores de resultado que se tiene que hacer considerando los planes de desarrollo, que sirve de referencia para la parte presupuestal, para ver cuánto presupuesto se le va a asignar. Sirve también, debe estar ahí los proyectos que estén asociados a lo que se llaman asociaciones público-privadas cofinanciadas, las famosas APPs. Las APPs son autofinanciadas cuando lo financia todo el privado, o cofinanciadas cuando el privado lo financia con recursos públicos. Lo que te está diciendo acá es que solamente van las APPs que son cofinanciadas, es decir, donde el Estado le mete algún tipo de recursos. Tiene que haber un proceso de coordinación y articulación interinstitucional y intergubernamental. En el intergubernamental es cuando los proyectos los vas a hacer en territorios sobre la base de competencias compartidas. Los sectores lideran toda la programación porque plantean los objetivos sectoriales, las metas nacionales y los indicadores nacionales, ¿no? Con su respectiva intervención territorializada, ¿no? Y luego ya a partir de eso cada sector, gobierno regional y local
determina sus propias brechas y en función a eso sus propios criterios de priorización, pero siempre respetando la política sectorial. Por eso es importante que los sectores manden primero la información de los objetivos, de las metas de producto y las metas y los indicadores de resultado. Entonces, en ese marco se hace la directiva de programación multianual, ¿no? Algunas cosas importantes en la fase de programación, ¿no? ¿Qué hacen las oficinas de programación? Porque esas son las que son las más importantes, diría. Hacen en términos prácticos 4 cosas. La primera es toda la fase de programación, es su chamba. O sea que salió la directiva de programación y los que tienen que ver que esa directiva se cumpla son las oficinas de programación multianual de inversiones, que debe tener cada uno de estos órganos. Segundo, van a tener que verificar que la inversión se enmarque en la programación. ¿Dónde lo verifican? En las otras fases. Entonces van y se van a poder meter, las OMI se van a poder meter a la área de formulación y van a decir, oye, quiero ver qué estás formulando. Se van a meter al área de ejecución y le van a decir, oye, quiero ver qué estás ejecutando. ¿Y contra qué lo van a ver? Contra el plan multianual de inversiones que haya aprobado el órgano resolutivo. ¿Está bien? Tercera cosa que van a hacer, seguimiento a las metas e indicadores. Dijimos que el plan iba a tener metas de producto, indicadores de resultado. Entonces, con esas metas e indicadores se van a ir a la unidad formuladora y le van a decir, ¿has puesto la meta de producto y la indicador de resultado? Sí. Y luego se van a ir a la parte de ejecución y van a ver eso. Y luego se van a ir a la parte de funcionamiento y van a ver si a la hora que está poniéndose en funcionamiento el servicio, a partir del proyecto que se ha hecho, si se cumplen las metas de producto y los indicadores de resultado. Y lo último es monitorear el avance de la ejecución. Otra cosa importante, se van a meter a la ejecución y van a ver el avance de la meta física y de la meta financiera. O sea que la chamba que van a tener es hacer la fase de programación y meterse en las otras fases. Eso va a hacer que cambie totalmente la característica de gestión desde la programación multianual. Ingeniero, sí. Una consulta, si permite. En este caso, los profesionales que van a liderar, como usted sabe, normalmente las autoridades son las que consideran a su criterio. La cuestión del perfil va a poder ser determinada por otras instancias o No, ya está en la directiva del perfil. En las directivas está el perfil, ¿no? Yo he traído acá las directivas. En la página 9 está perfil del profesional responsable de la OMI. Contar con grado de bachiller o título profesional en economía, ingeniería, administración, contabilidad o carreras afines, de experiencia en planeamiento, planificación, ya les expliqué por qué se necesita eso, de proyectos, experiencia en el sector público 2 años, haber llevado cursos o diplomados sobre especialización en planeamiento, en presupuesto, en gestión por procesos o en sistemas administrativos. En el caso de la OMI de un gobierno regional, deberá residir en la circunscripción territorial, y en el caso de la OMI de un gobierno local, deberá residir en la circunscripción territorial. ¿Por qué están haciendo eso? Para que conozca la realidad y entonces se pueda trasladar rápidamente a buscar las necesidades, entender las demandas y saber dónde está la oferta para identificar las brechas y poder ver qué es más prioritario que otro, ¿no? Y debe contar con adecuadas capacidades para conducir trabajo en equipo, articular relaciones, capacidad. Estas son todas las habilidades blandas, ¿no? Cómo se relacionan, cómo se establece. Entonces sí, está normado eso, ¿no? Que es lo interesante. Sino que es diferente a un jefe de OPI. Antes el perfil del jefe de la OPI era más de evaluador. O sea, estaba más centrado en la evaluación de los proyectos. Ahora no evalúa. O sea, no evalúa proyectos, ¿no? Evalúa cumplimientos, monitorea cumplimientos, que es otra lógica que está más asociada a gestión. Algunas cosas que dice el decreto legislativo que son importantes sobre brechas y priorización, dice que cada sector y cada gobierno regional y local debe comunicar eso.
Y para los proyectos nuevos, la vigencia de la ley, no aplican la fase de programación multianual. O sea, para este año ha habido una flexibilidad para los proyectos que estaban ya haciéndose. Entonces, por eso decía al inicio, ¿se acuerdan? Que hay proyectos que van a seguir en el SNIP. Hasta que esos proyectos mueran, seguirán en el SNIP vivo. El día que hasta que esos proyectos se hagan, disculpen, seguirá el SNIP vivo. El día que esos proyectos ya se terminen de hacer, el SNIP va a ir muriendo. O sea, en realidad tiene una muerte lenta, ¿no? Y ahí habla también la otra cosa, ¿no? De los proyectos de optimización, ampliación, de reposición y rehabilitación que se prevean ejecutar en 2017, de frente pasan a la fase de ejecución en este año. Pero en el otro año, ¿qué van a tener que hacer? Ponerse en el plan multianual de inversiones, y de ahí pasan a la ejecución. Y lo otro es que todos los proyectos de inversión, más todas las inversiones, tienen que ir registradas en el banco de inversiones, porque ya no hay banco de proyectos, hay banco de inversión. Ahora, vamos a repasar rapidito, porque ya esto que dice el reglamento es sobre lo que ya hemos comentado. Solamente voy a centralizar algunos bullets. Esto ya es lo que dice el reglamento, la siguiente norma, ¿se acuerdan? La primera norma es el decreto, la segunda norma es el reglamento, y luego viene la directiva. ¿Cuál es la diferencia? Que en el reglamento te dicen qué se va a hacer en cada fase, y en la directiva te dicen el procedimiento. Esa es la diferencia. Entonces, en el reglamento, ¿qué dice? Cosas que ya se han dicho antes, las han vuelto a puntualizar, ¿no? Periodo mínimo de 3 años, los sectores que tienen que hacer, diagnóstico, objetivos, criterio de priorización, y comunicar todo eso a los gobiernos regionales y locales. Los gobiernos locales, ¿qué van a tener que hacer? Informar a los sectores todos sus PMIs, según corresponda, ¿no? Para que en función a eso, ellos puedan hacer el PMI sectorial, ¿no? Sobre los objetivos, criterios de priorización, meta de producto y resultado, cada sector, cada gobierno regional, ¿qué tiene que hacer? Sobre esa base que tienen que encontrar primero, tienen que hacer cartera de inversión, y luego sobre esa cartera de inversión los proyectos que tienen que tener: fuente de financiamiento, modalidad, monto de inversión, periodo de inicio y término para la fase de formulación y para la fase de ejecución. Eso es lo más neurálgico que se necesita detallar. Entonces, en la directiva ya de programación y formulación hayan sacado un anexo para poder hacer eso de manera esquemática. Es un formato nada más, ¿no?, que hay que cubrir. ¿Ah? Rehabilitación, dijo que debíamos poner también rehabilitación. ¿Cómo? Dijo que debía estar incluido la rehabilitación. La rehabilitación del proyecto para hacer un mantenimiento constante del proyecto. Ah, no. Eso no te piden en esta parte. Eso se llama la operación y mantenimiento. Eso te piden en la fase de formulación. Ahí sí tienes que incluirla. A la hora que haces ya la ficha técnica o haces el perfil, ahí tienes que colocar la operación y mantenimiento. ¿Qué más hay? El PMI debe establecer todos los criterios de programación. Tiene que estar realizado en función a todos los criterios de programación que establezca la Dirección General de Programación Multianual, que es el ente rector del MEF. Y bueno, habla del 30 de marzo, que es cuando se comunica, ¿no? El órgano resolutivo comunica su PMI. Luego, con eso, elabora el MEF el PMI del Estado, y ahí es donde tiene que respetar todas las prioridades aprobadas por los diferentes órganos resolutivos. Y luego tiene que hacer el análisis con los factores macroeconómicos y la proyección de gasto que se tenga al respecto. Luego, acá hablan de que la dirección de presupuesto va a remitir a la dirección de programación multianual del MEF toda la información respecto a la programación presupuestaria anual. ¿Por qué? Porque una vez que yo tengo... ¿Por qué piden la programación multianual para marzo? Porque después de marzo empieza la programación del presupuesto. Entonces necesito tener primero la inversión
programada para ver cómo voy a poner eso en la programación del presupuesto, ¿no? Esa es la convergencia que tiene que haber. Luego la Dirección General de Programación Multianual consolida todo para poder hacer las respectivas actualizaciones de los PMIs. Es decir, acá lo que te está diciendo esta parte es que yo voy a poder actualizar los PMIs. Y cada vez que lo actualice lo voy a tener que informar a la Dirección General de Programación Multianual, ¿no? Entonces, en la directiva han generado un anexo para hacer la actualización de los PMIs, ¿no? ¿Cuándo actualizas el PMI? Cuando quiero colocar un proyecto que no lo he colocado, cuando quiero incorporar un proyecto o cuando quiero retirar un proyecto, ahí lo voy a tener que ir actualizando. Los PMI sectoriales, regionales y locales que se actualicen, se presentan y con eso se hace la actualización del PMI de todo el Estado, ¿no? Dice también que la incorporación de inversiones no previstas en los PMIs para sustituir por otras o que afecten el inicio de la formulación de inversiones ya consideradas o retrasen la inversión deben ser sustentadas técnicamente y deben ser sustentadas financieramente. ¿Eso qué quiere decir? Técnicamente, que cierren brechas, que se cumplan con las metas de producto y de resultado, y financieramente, que tengan presupuesto. Entonces acá quiero darles un dato que es importante. ¿Dónde va a estar el esfuerzo principal después de que tú tienes la cartera de proyectos? El esfuerzo principal va a estar en el monto referencial. Entonces, tienen que agenciarse de un monto referencial lo más pertinente posible. ¿Cuál va a ser el problema? El problema que yo creo que va a haber es que la gente, por asegurar no fallar, va a sobredimensionar el monto referencial. O sea, le va a poner un poquito más, por si acaso, dice. Entonces, en una obra de 60 millones le van a ponle 70, por si acaso, ¿no? Pero vas a quitar 10 millones a tu monto total de asignación. Y esos 10 millones de repente son otro proyecto. Entonces tienen que analizar bien los montos referenciales porque pueden quitar marco presupuestal a otros proyectos que podrías haber incluido. Ahora, eso también tiene su cuidado. No vaya a ser que pongas pocos recursos por proyecto, por poner más proyectos, y luego cuando los quieras ejecutar no tengas recursos en el presupuesto. Entonces ahí es donde va a estar el esfuerzo también de las oficinas de programación multianual de inversiones. ¿Cómo se hace eso? Ya les dije, ¿no? Tienes que ver todos los proyectos en tu banco de proyectos y ver cuáles son los montos referenciales que has tenido. 2, yo recomiendo que también vean qué pasó ya en la ejecución, en el expediente técnico. Hay que hacer un análisis de todos los expedientes técnicos y ver qué monto quedó. Y puedo ir más allá, hacer el análisis de todos los montos de buena pro que he dado sobre esos proyectos y voy sacando los promedios y en función a eso encuentro el dato más correcto de monto referencial para así no me pase mucho ni me quede corto. Y lo segundo, me sobre recursos para poner más proyectos, porque si lo hago al ojímetro, que es, ya ponle 20, ponle 25%, no, ponle 30%, le voy a ir robando recursos sin querer a la posibilidad de colocar otros proyectos de inversión. Entonces, estas recomendaciones que yo les estoy haciendo no están en las directivas y nunca van a estar en las directivas, porque son recomendaciones de gestión que uno tiene que hacer para mejorar la intervención, ¿no? Acá hay un dato, el 10-13, que es importante porque cuando ustedes hagan proyectos que se van a financiar entre gobierno nacional y gobierno o sectores, o entre varios gobiernos regionales o varios gobiernos locales, o sea, donde participen más de una instancia institucional, ahí van a tener que ver quién va a ejecutar el proyecto, quién lo financia, quién lo ejecuta. Y en función a eso, todas esas instancias deben acordar en qué PMI lo colocan.
Por ejemplo, ¿qué puede pasar? Una obra interdistrital la va a hacer el gobierno local provincial con gobiernos locales distritales. Cada uno va a financiar una parte. Alguien lo va a ejecutar, de repente, ya lo ejecuta el provincial. Entonces, ¿en qué PMI va el proyecto? En el provincial. No, lo ejecuta el local por transferencia de los otros gobiernos locales. Entonces se pone en el PMI de que lo va a ejecutar. No, lo va a hacer una mancomunidad municipal, que es otro caso. Entonces va en el PMI de la mancomunidad municipal. Sí, pero la mancomunidad municipal no es una entidad de gobierno. Entonces, ¿qué tiene que ir? Tienen que elegir quién lo va a colocar, en qué PMI lo van a colocar. ¿Está bien? Ya, bueno, si es del gobierno nacional con gobierno regional, en función a quién lo ejecute o lo financie, van a tener que elegir quién. Entonces, la buena noticia es que cuando se ejecuta entre varios, por procedimiento administrativo lo que se hace es un convenio. En ese convenio se va a tener que poner quién financia, se va a tener que poner quién lo ejecuta y se va a tener que poner en qué PMI va. Y ahí se arregla el tema para que tenga el acuerdo una legalidad. ¿Está bien? Tengan en cuenta eso, porque si no después puede haber problemas de gestión de la inversión. Lo que no puede pasar es que todos lo pongan en su PMI, ¿no? Porque si no se va a duplicar el proyecto y le va a quitar recursos a una u otra instancia e institución. Los proyectos de emergencia se siguen trabajando igual como se trabajaban en el caso del SNID, eso no ha cambiado. Bueno, esto para brechas que hemos visto. Y el PMI del Estado, que el primero que se va a hacer es 2018-2020. Ahora vamos a entrar a lo que dice la directiva. ¿Qué dice la directiva? La directiva dice el procedimiento para hacer la programación multianual. Entonces el procedimiento es el siguiente. Primero se elabora el diagnóstico de la situación de la brecha de infraestructura de acceso a servicios. Y en función a ese diagnóstico de brechas se definen los objetivos del plan multianual de inversiones, es decir, los objetivos de la inversión en los 3 años como mínimo. Segundo, con esos objetivos se selecciona la cartera de proyectos. Entonces tú tienes una serie de proyectos y ¿cómo los seleccionas? En función a criterios que pongas de selección más la atención de brechas y el cumplimiento de los objetivos que has dispuesto para la programación. 3. Se elabora la propuesta de programación multianual, luego se aprueba, eso lo hace el órgano resolutivo, luego se presenta el programa multianual de inversiones a la DGPMI y luego la DGPMI hace el programa multianual de inversiones de todo el Estado y por último puede ser el caso de que haya actualizaciones. ¿Cuándo hay actualizaciones? Cuando yo necesito colocar un nuevo proyecto que no haya estado incorporado en la programación inicial multianual de inversiones. Entonces, ¿qué les he puesto acá? Les he puesto lo que dice la directiva para cada caso y para que sea de fácil lectura, ¿no? Porque una cosa que acá les puedo decir, ya lean la directiva, ¿no? Pero para que sea de fácil lectura, yo lo que he hecho es como que resaltar cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Que los datos más resaltantes. Por ejemplo, oye, los gobiernos regionales y locales tienen hasta antes del 7 de enero de cada año fiscal para comunicar los indicadores de brecha, infraestructura o de servicios. O sea, hay un plazo de día, de fecha, que hay que tener en cuenta. 2. Tienen que ver la actualización del inventario de los activos existentes. ¿Por qué es importante el inventario del activo? Para que no estés haciendo proyectos sobre activos que ya existen. Eso alguna vez he visto que ha pasado, y pasa con bastante frecuencia. Eso le sirve a todos los niveles de gobierno. Le voy a contar una anécdota, ¿no? Un año se dio el shock de inversiones. Entonces, ¿qué hicimos? Yo recomendé a un ministro que para hacer rápido inversiones traigamos a todos los gobiernos regionales, los metemos, les pagamos sus viáticos una semana y le hacemos un curso de asistencia técnica. ¿Cómo es un curso de asistencia técnica? Yo te voy enseñando y tú vas haciendo. Y en serie hacemos todos los proyectos. Entonces en esa semana se dedican a hacer proyectos, nada más.
Nos encerramos en un salón y no salen hasta que salgan con el proyecto. Y debajo de la puerta le pasamos su comida. Tienen la lógica. Y así en serie vamos haciendo el proyecto. Y tú le vas enseñando, ¿no? Entonces, escogimos un proyecto tipo que necesitaban todos esos gobiernos regionales para enseñarles. Vinieron, llegaron, y cuando se sientan y les explicamos, bueno, vamos a hacer este proyecto. Ya, chévere. 3 gobiernos regionales se levantaron. Ya lo hicimos. Ya lo habían hecho. Y el ministerio no sabía. ¿Por qué? Porque no tenía su inventario de activos. Entonces es importante ver, no vaya a ser que estés haciendo cosas que ya están hechas. ¿Está bien? Eso es recontra, súper importante. ¿Cuándo pasa eso? Cuando tú, como gobierno provincial, al distrital no le va a pasar, porque el distrital ya si no sabe qué tiene, ya pues es un poco complicado. Pero al provincial a veces no sabe qué han hecho todos sus distritos. O peor, el departamental no sabe qué han hecho todas sus provincias y distritos. O el nacional no sabe qué han hecho todos los departamentos, provincias y distritos, ¿no? Entonces, por eso que le están poniendo bastante énfasis al inventario. Entonces, uno tiene que procurar tener el inventario. Entonces, al revés, si estoy pensando hacer este proyecto, tengo que chequear que efectivamente no esté algo hecho al respecto. Luego, lo de las metas, ¿no? De producto e indicadores de resultado, que también van a tener un horizonte de 3 años. O sea, uno lo puede ver en la directiva, que hay un formato para poner los indicadores de producto y los indicadores de resultado. Y ahí van a ver que van a tener que poner no solamente cuál es el indicador, sino la meta en el año 1, la meta en el año 2 y la meta en el año 3. Para que contra eso uno pueda ir chequeando el cumplimiento, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Esto ya lo hemos explicado. Hay un módulo, hay un aplicativo que he puesto el MEF a disposición, que es el módulo de programación multianual de inversiones, y en la directiva, al final de la directiva hay un instructivo que te dice cómo ir haciendo él. Y no, es bien fácil, es llenar los campos que se explican en la directiva, o sea que no, pero hay un módulo, ¿no?, que hay que tener en cuenta. En la de selección, que hay que tener en cuenta, lo más importante es que los proyectos se seleccionan y se priorizan para tratar de alcanzar las metas de producto y los indicadores de resultado. O sea, quiere decir que yo tengo 20 proyectos. ¿Qué proyectos voy a elegir? No, todos reducen brechas, sí, pero ¿cuáles voy a elegir? Los que estén alineados a las metas de producto y de resultado que haya puesto. Tiene que tener esa convergencia. Acuérdense que el paso 1 es diagnosticar la brecha y hacer los objetivos, pero cuando hago los objetivos ya pongo las metas de producto y resultado. El paso 2 es seleccionar la cartera de proyectos, por eso que los proyectos los tengo que vincular a esos indicadores de producto y resultado. Entonces, les voy a dar un dato de ahorita. Ustedes van a su gobierno local, regional o al sector y le dicen: pásame tu PMI que has presentado este año. ¿Y qué va a haber en ese PMI de este año? Ya van a estar los indicadores de producto y de resultado. ¿Qué han hecho para este año que viene, 2018, 2019 y 2020? ¿Ustedes creen que van a cambiar para el 2019 y 2020 tangencialmente? No, ya tengo ahí una idea. Entonces los proyectos que ahora se me ocurran los tengo que ya ir alineando a esos indicadores de producto y resultado, porque va a ser más fácil colocarlos e incorporarlos al PMI, porque el próximo año de nuevo se va a tener que presentar el PMI actualizado. Ahí va a ser la posibilidad de incorporarlos, pero para que ya los vayas trabajando ahorita, los proyectos y avances, porque ¿cuál sería la lógica? ¿Dónde va a estar el avance? Yo voy haciendo el proyecto de acuerdo a esos indicadores de producto y resultado, los meto al PMI, se aprueba el PMI y al toque me meto a hacer la ejecución de esos proyectos, para no esperar tanto tiempo. Entonces, hoy con los PMIs aprobados ya uno tiene una orientación de cuáles son esos indicadores de producto y resultado. Y lo otro es que la selección y priorización debe considerar los siguientes criterios, ¿no?, que están acá.
Primera parte, criterios. Es lo que ya se hacía antes con la continuidad de inversiones, ¿no? Que ahora lo ha recogido. Antes se hacía por presupuesto, ahora ya no se va a hacer por presupuesto, se va a hacer en el marco de la inversión. ¿Qué se hace primero? Se priorizan los proyectos que están liquidados o pendientes de liquidar. Se prioriza luego los que están en funcionamiento para asegurar la operación y mantenimiento. Luego, los que están en ejecución que culminan en el año fiscal siguiente. Luego, los que están en ejecución que culminan en los próximos años. O sea, por ejemplo, ahorita yo priorizaría los que están en ejecución que culminan en el 2018. Y luego los que culminan en el 2019 y el 2020. A eso se refieren los años subsiguientes. Luego, sin ejecución, que estén en expediente técnico o en estudio definitivo o similar. Luego, sin ejecución, pero que cuente con aprobación de viabilidad. Y luego, aquellos que estén en preparación o que estén en idea de proyecto. O sea, esa es la ruta de priorización. Eso por la lógica de las características de prelación. Pero luego, necesito que en la cartera de proyectos yo indique esto, ¿no? Que ya habíamos visto, ¿no? Que ya estaba también pauteado desde el reglamento, lo ha recogido la directiva, que es estos datos, ¿no? Ahora, como les decía, estos datos que yo tengo que recoger me deben también servir para priorizar. O sea, ¿qué priorizo, por ejemplo? Un proyecto que tiene monto de inversión chiquito o un proyecto de inversión grande. ¿Qué debería priorizar? Por monto de inversión. ¿El chico o el grande? El grande. ¿Por qué? Porque así aumento mi capacidad de ejecución. Pues si voy a hacer varios chiquitos, no me va a alcanzar el año para hacerlo. Salvo que tenga 20.000 formuladores y 20.000 ejecutores. Es más fácil tener un solo formulador y un solo ejecutor porque es un proyecto grande que está teniendo 20 formuladores. ¿Qué va a hacer? ¿Vas a tener el mismo formulador? Sino que va a tener 20 expedientes. Y como es la misma persona, ¿qué va a hacer? Va a hacerlo de uno en uno. Porque no hay persona que haga proyectos 2, 3 a la vez. 2 he visto, pero 3 a la vez. Con 3 realidades diferentes, de 3 sectores diferentes. Es bien complicado. Entonces es mejor que te concentres en lo de mayor monto de inversión. Modalidad de ejecución también es importante. O sea, estos se vuelven como criterios de prelación también, ¿no? A tener en cuenta, ¿no? ¿Cuándo voy a iniciar el proyecto? ¿Cuándo lo voy a terminar? ¿O cuándo lo voy a ejecutar? ¿O lo voy a terminar? También eso es importante para poder manejar la demanda. ¿Qué otra cosa debo tener en cuenta en la cartera de proyectos? Que entran, lo que ya hemos dicho, las asociaciones públicas-privadas. También pueden entrar los temas de operaciones de endeudamiento, que esa es otra fuente de financiamiento, pero lo interesante que dice acá es que se programan aquellos proyectos que sean mayor de un año en su ejecución, ¿no? Pero, o sea, yo tengo por endeudamiento 2 tipos de proyectos: los que tienen más de un año de ejecución o los que tienen menos de un año. Para los que tienen más de un año, cuando los incorpore, tengo que tener la conformidad de otra dirección del MEF, que es la Dirección de Endeudamiento y Tesoro Público. Cuando no sea mayor de un año, es decir, menor de un año, ahí no necesito eso. Tengo que tener cuidado nada más cuando hago operaciones de endeudamiento. Y las operaciones de endeudamiento por lo general son con aval del Estado, ¿no? Esto ya lo habíamos visto, es cuando hay varias entidades que participan, se tiene que elegir quién se hace cargo de eso. Sobre la cartera de inversiones seleccionada por el sector, también va a comprender las empresas públicas del gobierno nacional. Igual pasa con el caso de los gobiernos regionales y locales, que también tienen entidades y empresas adscritas, ¿no? O sea, entran en su PMI estos proyectos también, ¿no? Y también le hacen una alusión importante, porque hay bastantes empresas, que son las empresas de servicio de saneamiento de accionariado municipal. Esas también se ponen en el PMI de la municipalidad provincial, porque suele suceder que la municipalidad provincial es la que tiene el mayor nivel de
accionarial, ¿no? El caso de salud, de e-salud, ¿no? Eso es particular. ¿Qué otra cosa más? Las ONMI deben informar a las ONMI de los sectores, todo lo que está en azul, estoy leyendo, en lo que corresponde a su responsabilidad funcional hasta el 31 de enero. Esa es la fecha hasta donde tiene el gobierno regional y local para informar a la ONMI sectorial de su propuesta de inversiones. Y la ONMI remitirá la opinión de la cartera hasta el 15 de febrero. O sea, la ONMI sectorial tiene, diríamos, 15 días para analizar toda esa cartera que le están presentando. ¿Qué es lo que debe generar esto? Que no haya duplicidad de proyectos y que exista una mayor articulación a la hora que se hacen los proyectos, ¿no? Esa es un poco la lógica. Y a partir de eso, lo que va a poder permitir hacerse es que el sector pueda sacar la lista de todos los proyectos que se están haciendo y poner las diferentes tipologías de proyectos para poder sacar toda la estandarización respectiva, ¿no? En la elaboración de la propuesta, ya es de acuerdo al instructivo, que la elaboración de lo sectorial debe marcarse en las políticas sectoriales nacionales. ¿Por quién se aprueba? Ya les había comentado que es por el titular. En el caso del PMI sectorial es el ministro, en el regional es el gobernador y en el local es el alcalde, ¿no? Presentación: se presenta a la DGPMI, a la ONPI primero y luego a la DGPMI, y lo que se tiene que verificar desde el MEF es que haya consistencia entre las brechas, los objetivos, los criterios de priorización y las metas de indicadores. Entonces, si yo sé que eso me va a revisar el ente rector, yo tengo que hacerlo con ese nivel de consistencia para no tener ningún inconveniente con la presentación, ¿no? Y luego se elabora el PMI de inversiones del Estado, que eso ya lo elabora el MEF. Para la actualización, bueno, se puede actualizar teniendo en cuenta la característica del último día hábil de enero de cada año. O sea, ahí puedes presentar la actualización y en función a eso se hace la verificación sobre el avance de metas de producto o indicadores de resultados, ¿no? Y con esa información se puede plantear la actualización. ¿Quién aprueba el PMI actualizado? El órgano resolutivo, y tiene para presentarlo a la DGPMI también hasta antes del 30 de marzo, ¿no? Entonces, la lógica ¿cuál es? Que cualquier actualización debe seguir el mismo procedimiento anterior, ¿no? Y hay un flujograma que tiene la directiva, ¿no? Entonces, en la directiva el flujograma está estático. Acá lo he tratado de hacer dinámico, o sea, para que sepan cómo va entrando el flujograma, ¿no? ¿Qué te dice? Todos los que participan primero, la ONMI sectorial, la ONMI de los gobiernos regionales y locales, GSN significa gobiernos subnacionales, luego la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público para el caso de los proyectos con endeudamiento, la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, que es el ente rector, y el último es la Dirección General de Presupuesto Público. Esos son todos los que participan en la parte de programación. ¿Cómo empieza entonces? Primero se hace el análisis de brecha, diagnóstico de brechas y sus criterios de priorización. ¿Quién lo hace? La ONMI sectorial. Esa ONMI sectorial lo comunica el 7 de enero a todos los subnacionales para que ellos puedan establecer sus propios análisis de brecha y sus criterios de priorización. Y luego contra eso tienen para comunicar hasta el 15 de enero lo que ha salido producto de ese análisis. Y con eso va la comunicación a la DGPMI del MEF para que sepa cuál es la consolidación de todos los diagnósticos de brechas y todos los criterios de priorización. Luego la ONMI sectorial plantea su cartera de inversiones, igual hace la ONMI regional y local. Y luego la ONMI sectorial genera un informe hasta el 31 de enero respecto a todas esas carteras de inversiones y la comunica a la cartera de inversiones sectorial. ¿Quién la comunica? La ONMI de los gobiernos subnacionales. Y ahí hay un proceso de retroalimentación, si se dan cuenta, ¿no?
para evitar la duplicidad y la superposición y mejorar la orientación. Y con eso se solicita la conformidad, ¿no? Eso, cuando hay proyectos que tienen endeudamiento, también de las inversiones de deuda, se va primero a solicitar la conformidad a la Dirección General de Endeudamiento. Si dice no, se excluye. Y si dice sí, se incorpora en las carteras que correspondan, que puede ser la sectorial o puede ser la subnacional, regional y local. Y ya con eso tienes todo cerrado. Tienes el PMI sectorial, tienes el PMI regional, el PMI local. ¿Qué se hace luego? Se informa hasta el 1 de marzo al sector, se comenta hasta el 15 de marzo al subnacional, eso para evitar la duplicidad nuevamente, y una vez que ya está cerrado todo, se hace la presentación del sectorial y del regional y local a la Dirección General de Programación Multianual del MEF. ¿Qué hace el MEF con toda esa información? Como ya viene trabajando en la consolidación desde enero de las brechas de todos los sectores y de todos los gobiernos regionales, más los criterios de priorización, ya va trabajando una idea del PMI, pero con todo lo que le llega ya después del 15 de marzo, puede chequear la elaboración de su PMI del Estado. ¿Y a quién se la pasa esa? Se la pasa a la Dirección de Presupuesto. ¿Para qué? Para que le comente si está bien eso. No vaya a ser que estén financiando proyectos, que estén colocando proyectos que no tienen o no van a tener alcance de recursos. Lo que no podemos generar con esto es un déficit fiscal, ¿no? Se supone que por neutralidad fiscal se financia aquello para lo que se tiene recursos, ¿no? Y con eso ya tienes consistencia. Y con esa consistencia se informa a la Dirección de Presupuesto. ¿Para qué? Para que le diga, oye, esto es lo que está programado por el lado de la inversión. Entonces, cuando tú hagas el chequeo de la programación del presupuesto, chequea que no te vayan a meter otro proyecto, sino que te tengan que meter el proyecto que nosotros te estamos diciendo que hemos trabajado. Y por primera vez se va a articular la inversión con el presupuesto. Eso no había antes. Y eso es lo novedoso que trae el sistema. Se comunica cualquier actualización que exista y luego se publica, ¿no? Todo va a ser transparente. ¿Qué se va a publicar? El PMI sectorial, el PMI del gobierno nacional y regional, y el PMI del gobierno local y regional, y el PMI de todo el Estado. ¿Eso qué va a permitir? Saber lo que se va a hacer y saber qué brechas se tienen que cerrar. Y también la gente va a poder saber qué se va a hacer, que era una cosa que nadie sabía, ¿no? Que se iba a hacer. Esa es programación. Luego viene formulación y evaluación. ¿Qué se hace en la formulación y evaluación? Se elaboran las fichas técnicas, ¿no? Y los estudios de preinversión. Y la otra parte importante que se hace es que se registra todo en el banco de proyectos. La parte más importante es que solamente se formula aquellas propuestas de inversión que están en la programación multianual. Solamente eso se formula. Se evalúa la pertinencia. Ahorita acabó, ¿no? Y se hace una ficha técnica, y solo en aquellos casos de alta complejidad se hace un nivel de estudio que se le llama perfil, ¿no? Y todo eso se registra en el banco de inversiones. Estos son lo que tiene la unidad formuladora como funciones. Lo más importante y lo nuevo es que declara la viabilidad. En el caso de la novedad de esto es la ficha técnica, ¿no? Y la ficha técnica van a tratar de ser formatos estandarizados, ¿no? Donde no, la ficha está en los anexos que le hemos pasado. Ahí es. Sí. Quiero comentarles, acá está. Estos son los niveles de estudios, ¿no? Antes había esto, que era el perfil simplificado, el PIB menor, el perfil de factibilidad. Ahora no, hay ficha técnica, la simplificada, la de proyecto estándar, y luego hay el perfil y el perfil reforzado, ¿no? Para los de alta complejidad. Y lo otro interesante son los montos, ¿no? Porque cuando sé que es un perfil simple, una ficha técnica simplificada, una estándar
o cuándo es un perfil o un perfil reforzado por los montos, ¿no? Cuando un proyecto es menos de 750 UITs, o sea, hasta 3 millones se puede hacer, 3 millones y pico, se puede hacer una ficha técnica simplificada, ¿no? Hasta 60 millones se puede hacer una ficha técnica estandarizada. Ahí tenemos el perfil, que es para los de mayor complejidad. Hasta más o menos 164 millones se puede hacer un perfil reforzado, mayor. O sea, los montos han variado significativamente. Y lo otro es que está en función a UITs. ¿Qué quiere decir eso? Que la UIT cambia todos los años. Entonces, esos montos ya no son estáticos como eran antes, ¿no? Eso también lo novedoso, ¿no? O sea que con menos esfuerzo se va a poder hacer más inversión, ¿no? Porque los montos han cambiado. ¿La anterior puedes poner? Ya. Otra cosa importante, ya vamos acabando. ¿Qué tiene la ficha técnica? Que es la que se parece más a lo que antes era el perfil. ¿Está bien? Tiene menos cosas que el perfil, ¿no? ¿Qué tienes que tener en la definición de problemas objetivos? Lo nuevo, cómo contribuye a las brechas, las líneas de corte y los parámetros de formulación, que está referido a la demanda, a la oferta, a los costos y beneficios. Eso ya había en el perfil, ya estaba en el perfil antes. Información cualitativa de los cumplimientos de requisitos institucionales y normativos, ¿no? Que es decir, que lo que se está planteando se puede hacer y que eso que se puede hacer se puede ejecutar y luego se puede poner en funcionamiento. Entonces, eso es lo que tiene una ficha técnica. Tiene menos rigor que un perfil que era antes, pero por lo tanto es lo que les decía al inicio también. Si yo tengo un perfil y lo quiero colocar en el invierte, ¿qué hago? Ese perfil lo llevo al formato, agarro lo que necesito y lo pongo en el formato. Y como lo que tengo en un perfil de SNI es más sofisticado que el formato que me están pidiendo, está fácil. Lo único nuevo que es la B, que es cuantificar cómo contribuye al cierre de brechas. ¿De dónde saco las brechas? Del PMI, del Programa Multianual de Inversiones. De ahí saco las brechas y hago la vinculación de mi proyecto. ¿Está bien? Esa es la lógica. Y en un perfil, ahora en un perfil que sería algo similar al perfil o a la factibilidad que se hacía antes, es casi lo mismo, sino que ahí lo que tengo que hacer diferente a una ficha es que tengo que hacer un diagnóstico del estado situacional o necesidad que se pretende resolver. ¿A qué se refiere eso? Tengo que hacer un diagnóstico del servicio, tengo que hacer un diagnóstico del problema que está pasando respecto a ese servicio a nivel de cobertura, de calidad del servicio. Es decir, hacer un diagnóstico de la situación de los ciudadanos y de la sociedad. Y en función a eso, ya hago la entrada del problema. Y luego el resto es similar, problema y objetivo. Luego viene estudio de mercado, que ya se hacía a nivel de perfil. Estudio técnico, ahí esto también se hacía a nivel de perfil, que es análisis óptimo de localización, tecnología, momento de la inversión. Luego identificación, medición y valorización de los costos y beneficios sociales, también ya se hacía a nivel antes de perfil. O sea, no hay nada nuevo acá, ¿no? Evaluar socialmente el proyecto, también se hacía. Y el plan de implementación, también se hacía. El plan de implementación es para colocar el tema de lo que se necesita para la ejecución y lo que se necesita para el funcionamiento ahora, que sería la operación y mantenimiento. Y luego el análisis de sostenibilidad, ¿no? Que es analizar cómo voy a hacer con la alternativa elegida el funcionamiento de la intervención a nivel de operación y mantenimiento. Entonces diríamos que se pide lo mismo que ya se pedía en el perfil, no hay nada novedoso. Y en el perfil reforzado, que es cuando es más de 407.000 UITs, que es para los proyectos grandazos, ahí ¿qué tienes que hacer? Lo mismo que en el perfil, pero dice que se tiene que profundizar el análisis de la alternativa seleccionada con información primaria, y ese es el campo. Es decir, que tienes que hacer más esfuerzo de campo. Entonces, ese es a nivel de perfil. Datos que ya están colgados en la página web del MEF,
para formulación y evaluación. En la ejecución, ¿qué interesa? Lo que se ejecuta, que son el expediente técnico o documentos equivalentes. ¿Cuándo es expediente técnico? Para el caso de las fichas técnicas va a ser expediente técnico. Pero para el caso de el perfil o el perfil reforzado puede ser que necesite algunos estudios de ingeniería. Es decir, necesita un estudio definitivo, ¿no? Entonces, por eso dice expediente técnico o similares. Y para una asociación público-privada necesito hasta el contrato de concesión con todo el diseño de todos los aspectos vinculados. Entonces, puede cambiar. Y luego la ejecución del proyecto. En la ejecución, ¿qué es lo que interesa? Que va a haber sistema de seguimiento, que eso es lo nuevo, que la unidad ejecutora y la unidad formuladora deben registrar todo lo que pase respecto a la inversión en el banco de inversiones, y la unidad ejecutora si realiza la liquidación física y financiera del proyecto y hace el cierre del mismo en el banco de inversiones, ¿no? Entonces, en términos prácticos, diríamos que la fase de ejecución es expediente técnico y la ejecución física y financiera. Y luego contiene todo el seguimiento de la inversión, con el sistema de seguimiento que va a estar vinculado al banco de proyectos y que eso va a estar vinculado al CIAF y a similares aplicativos informáticos. ¿Cuáles son los similares? El SIGA y el Infobras, ¿no? Y con eso van a poder hacer toda la capacidad de control. Acá está el registro que se registra todas las inversiones, es decir, las que son proyectos de inversión y las que no son proyectos de inversión. Y que en la información que se registra tiene que ver todo con el expediente técnico y luego con todas las modificaciones que se tengan que hacer en el marco de las contrataciones. Puede ser que por la contratación haya cierta modificación, ¿no? Y por último, el funcionamiento. Y en el funcionamiento, que hay que tener en cuenta que se hace el reporte de todos los activos y de su estado, se programa el gasto para operación y mantenimiento y se hace todas las evaluaciones ex post, ¿no? Esas son todas las fases del proyecto. Cualquier cosa, acá los colegas tienen mis datos de contacto, cualquier pregunta, cualquier consulta, yo siempre respondo, me gusta responder, de paso que aprendo un poquito más en base a la realidad. Sí, sí. ¿Cómo? ¿El fondo común? No, sí. Les he dicho que las inversiones se pueden hacer con recursos ordinarios, con recursos directamente recaudados, con donaciones y transferencias. ¿Qué es el fondo común? Una transferencia. También se puede hacer, es una transferencia, bueno, es una transferencia libre, ¿no? Antes era condicionada. Y también se puede hacer con recursos determinados, y también se puede hacer. Pero por lo general, pues, los gobiernos locales el fondo común lo usan para pagar gasto corriente. No lo usan casi para inversión, poco lo usan para inversión. Porque de eso, como está libre ahora el fondo común, de eso se ayudan para operar y mantenerse. Pero sí podrías usarlo, no hay ningún problema. ¿Alguna pregunta más? Bueno, amigos, primera vez que vengo a Huánuco, les agradezco por su paciencia y su interés, y lo único que he conocido es esto. Y a ustedes, gracias, cuídense.